Anoche eras rico. Esta mañana, tus billetes solo sirven para hacer barquitos de papel. Eso no es una metáfora. Eso le pasó de verdad a millones de personas. Gente que tenía mansiones, coches y cuentas bancarias llenas. Gente que se despertó un martes sintiéndose poderosa y se acostó ese mismo martes peleando por un pedazo de pan en la calle. No fue un terremoto. No fue una guerra. Fue algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Fue el momento en que el sistema financiero decidió cobrar la cuenta de todos los errores que nadie quiso ver venir. Y aquí estoy yo, Krusty Capital, el payaso que nadie quiere escuchar porque dice lo que nadie quiere admitir. Hoy te voy a contar cómo el mundo entero se quedó en cero. Te lo voy a explicar con caramelos y manzanas, porque resulta que la economía global tiene exactamente la misma lógica que el recreo de una escuela primaria. Y al final, te voy a dar el único escudo real que existe contra esto. No el que te venden en los cursos caros. El que aprendieron los que sobrevivieron. Quédate, porque lo que pasó hace casi 100 años se está pasando de nuevo. Y si no lo ves, es porque no estás mirando. Antes de que todo se rompiera, el mundo era una fiesta. Y no cualquier fiesta. Era esa fiesta donde todos tienen bebida, todos bailan y nadie recuerda que hay que pagar la cuenta al final de la noche. Eso fue la década de 1920. Los llamaron los locos años 20, y el nombre no pudo ser más exacto. La Primera Guerra Mundial había terminado. Millones de personas salieron del horror, del lodo, del miedo, y por primera vez en muchos años sintieron que podían respirar, que podían vivir. Y el mundo respondió dándoles 3 juguetes nuevos que lo cambiaron todo. El primero fue el coche. Antes de los años 20, tener un carruaje era cosa de reyes y de aristócratas. Luego apareció un señor llamado Henry Ford que dijo que todo el mundo merecía moverse. Y de repente, el hombre de la calle podía tener ruedas propias. Eso no era un lujo. Eso era una revolución. El segundo juguete fue la radio. Imagínate vivir sin internet, sin redes sociales, sin ninguna pantalla, y de pronto escuchar música en tu propia casa que venía de una caja de madera. Era magia. Era el mundo entrando en tu sala por primera vez. La radio fue el internet de su época y tuvo exactamente el mismo efecto. Conectó a todo el mundo al mismo tiempo y al mismo ritmo. El tercer juguete fue la electricidad en los hogares. Sí, la electricidad llegó de verdad a las casas normales en esa época. Y con ella llegaron las aspiradoras, las tostadoras, las neveras. Cosas que hoy parecen ridículas de mencionar, pero que en aquel momento eran como descubrir que puedes volar. El mundo se sentía moderno. El mundo se sentía próspero. El mundo se sentía invencible. Y ahí es exactamente donde comienza el problema. Porque la prosperidad real y la prosperidad que parece real son dos cosas muy distintas. Y en los años 20, nadie tenía ganas de hacer esa distinción. Para entender lo que vino después, necesitas entender qué es la bolsa de valores. Y te lo voy a explicar sin tecnicismos porque en realidad es muy simple. Tu amigo Pepe tiene un puesto de limonada. Vende bien, quiere crecer, necesita dinero para comprar más limones y más vasos. Entonces te dice, dame un caramelo hoy y yo te doy un papelito que dice que eres dueño de una parte de mi negocio. Si el negocio va bien, tu papelito vale más caramelos mañana. Si el negocio va mal, tu papelito vale menos. Eso es una acción. Un pedazo de papel que representa tu pedazo de una empresa. Al principio, esto tenía sentido. Las fábricas de coches necesitaban capital para crecer. Las empresas de radio necesitaban expansión. Los negocios de acero y de energía eléctrica necesitaban inversión. La gente compraba acciones de empresas reales, que vendían cosas reales, a personas reales. Y esas empresas efectivamente crecían, y los papelitos valían más. Lógico, funcional, honesto. Pero el ser humano tiene un defecto de fábrica. Se llama avaricia. Y la avaricia tiene una capacidad especial para tomar algo que funciona y convertirlo en una catástrofe. La gente empezó a notar que comprar papelitos era más fácil que trabajar. ¿Para qué madrugar? ¿Para qué sudar? ¿Para qué aguantar al jefe si puedes comprar un papel hoy y venderlo mañana con ganancia? El mercado subía todos los días. Todos ganaban. El que no compraba papelitos era un tonto. Y aquí viene la regla del circo número 1. Cuando todos están corriendo en la misma dirección sin preguntar hacia dónde, no estás viendo una oportunidad. Estás viendo el principio de una estampida. La gente dejó de analizar si las empresas eran buenas o malas, si vendían de verdad, si tenían futuro real. Solo miraban si el papelito subía de precio. Y el papelito subía de precio porque todos querían comprarlo. No porque la limonada de Pepe fuera la mejor del mundo, sino porque todos tenían miedo de quedarse fuera de la fiesta.
Y entonces llegó lo que siempre llega cuando la codicia supera al sentido común, el endeudamiento masivo. La gente que no tenía dinero fue al banco. Le dijo, préstame 10 caramelos para comprar papelitos. Cuando el papelito suba, te devuelvo tus 10 y me quedo con la diferencia. Y el banco, que también quería su parte de la fiesta, dijo que sí. Millones de veces dijo que sí. Millones de personas comprando cosas con dinero que no tenían. Millones de personas apostando el futuro sobre el presente. Un globo gigante que crecía y brillaba bajo el sol y todos aplaudían mientras lo inflaban más. La regla del circo número 2. Un globo no puede crecer para siempre. Y mientras más grande sea, más daño hace cuando explota. El 24 de octubre de 1929, alguien en Wall Street dejó de aplaudir. No fue dramático al principio. Fue silencioso. Un hombre miró sus papelitos y dijo, estos no valen lo que pagué por ellos. Las empresas ya no crecen tan rápido. La gente ya tiene coche, ya tiene radio, ya tiene nevera. ¿A quién le van a vender ahora? Y vendió. Cuando los demás lo vieron vender, sintieron algo en el estómago. Ese escalofrío que sientes cuando notas que algo no está bien pero no sabes exactamente qué. Y pensaron, si él vende, yo también. Por si acaso. Ese pensamiento destruyó el mundo. En cuestión de horas, lo que era una fila de compradores se convirtió en una estampida de vendedores. Todo el mundo quería deshacerse de sus papelitos al mismo tiempo. Y cuando todo el mundo quiere vender, los precios no bajan. Se desploman. Imagina que tienes un cromo de un jugador de fútbol que compraste por 10 caramelos. Mañana todos dicen que ese jugador ya no sirve. Intentas venderlo por 10 caramelos. Nadie te lo compra. Lo bajas a 5. Nadie. Lo bajas a 1. Silencio. Al final del día, tu cromo no vale ni el papel en que está impreso. Multiplica eso por millones de personas. Multiplica eso por el valor de fábricas enteras, de empresas de acero, de compañías de electricidad. Todo en caída libre al mismo tiempo. Pero aquí no termina lo peor. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente oscura. ¿Recuerdas los caramelos prestados del banco? El banco no olvidó esos caramelos. El banco nunca olvida. Ese jueves negro, los bancos tocaron a la puerta de millones de personas y dijeron, «Me debes tus caramelos. Devuélvemelos ahora». Y la gente respondió, «Pero mis papelitos ya no valen nada. No tengo para pagarte». Entonces el banco hizo lo que el banco siempre hace. Entró a la casa y se llevó lo que encontró. El coche, la radio, los muebles, la casa misma, para cobrar la deuda. De la noche a la mañana, personas que se sentían ricas se encontraron sentadas en el suelo de una casa vacía mirando la pared. La regla del circo número 3. Deberle dinero al banco no es un problema tuyo. Es una herramienta del banco. Y cuando la usan, no te piden permiso. Lo que vino después fue el efecto dominó más devastador de la historia económica moderna. Y quiero que entiendas esto bien, porque no fue abstracto, no fue un número en un papel. Fue gente real, familias reales, niños reales, que de un día para otro no tuvieron que comer. La primera ficha que cayó fue el sistema bancario. Cuando los papelitos explotaron, la gente entró en pánico y corrió a los bancos a retirar sus ahorros. Todos al mismo tiempo. Y aquí viene el secreto que los bancos no quieren que sepas, el secreto que sigue siendo verdad hoy mismo. El banco no tiene tu dinero guardado en una caja fuerte esperándote. El banco tomó tu dinero y lo prestó a otras personas. Tu dinero está en otro lugar. O en muchos otros lugares al mismo tiempo. Cuando todos quisieron su dinero en el mismo momento, el banco abrió las manos y no había nada. Los bancos cerraron sus puertas. Millones de personas perdieron los ahorros de toda su vida en una mañana. La segunda ficha fue la industria. Sin ahorros, sin dinero, la gente dejó de comprar. Las fábricas vieron que nadie venía. Los depósitos se llenaron de coches que nadie compraba, de radios que nadie llevaba a casa, de muebles que nadie quería. Y los dueños de fábrica tuvieron que hacer lo que nadie quiere hacer. Llamar a sus trabajadores y decirles, lo siento, ya no puedo pagarte. Estás despedido. La tercera ficha fue la más cruel. El hambre llegó a las casas. El trabajador despedido no podía comprar pan. El panadero sin clientes no podía comprar trigo. El agricultor sin ingresos no podía comprar herramientas. El ferretero sin ventas no podía pagar su alquiler. El casero sin alquiler no podía pagar sus deudas. Y así, en círculo, todo se fue apagando. Una de cada 4 personas no tenía trabajo. Imagina a tus 4 mejores amigos. Uno de ellos sin un centavo para comer. Las ciudades se llenaron de colas interminables de hombres con traje, que hasta la semana anterior tenían trabajo y dignidad, esperando un plato de sopa.
Aparecieron barrios enteros hechos de cartón y madera de desecho en los parques públicos. Los llamaron overvilles, en honor al presidente que muchos culparon de no haber actuado a tiempo. Esas casitas de cartón no eran de vagabundos. Eran de médicos, de ingenieros, de comerciantes, de personas que habían hecho todo bien según las reglas de su época y que el sistema destruyó de todas formas. La regla del circo número 4. El sistema no te protege porque hayas jugado limpio. El sistema protege al sistema. Y cuando el sistema falla, falla sobre todos por igual. La economía es como un equipo. Si el portero se duerme, el defensa se desconcentra y el delantero no recibe el balón. Al final todos pierden. En la Gran Depresión, el equipo entero se sentó en el piso. Las máquinas se oxidaron. Las fábricas quedaron en silencio. Y ese silencio era lo más aterrador de todo. Y ahora una pregunta directa, no retórica. De verdad quiero que la pienses. Si hoy las tiendas cerraran, si mañana tu tarjeta no funcionara, si pasado mañana tu empresa anunciara despidos masivos, ¿cuántos días podrías mantenerte sin pánico? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? No respondas lo que quisieras. Responde lo que es real. Porque esa es exactamente la pregunta que millones de personas en 1929 no supieron responder a tiempo. Ahora bien, ¿cómo se sale de un agujero que no parece tener fondo? Eso también lo enseña la historia. Y vale la pena escucharlo. Cuando el mundo tocó fondo, apareció un plan. Lo llamaron el New Deal. El gobierno de Estados Unidos decidió convertirse en el empleador de último recurso. Si las empresas privadas no contratan, nosotros contratamos. Y pusieron a trabajar a cientos de miles de personas en la construcción de infraestructura pública, puentes, carreteras, represas, parques. Proyectos que hoy siguen en pie. ¿Por qué funcionó? Porque le pusieron dinero en el bolsillo a la gente. Y cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, compra. Y cuando compra, el panadero vende. Y cuando el panadero vende, le paga al molinero. Y el corazón de la economía volvió a latir. No fue magia, fue lógica básica. Fue recordar que la economía no es una abstracción. Son personas comprando y vendiendo cosas reales. Pero aquí viene la parte que más me importa. La parte que tú puedes aplicar hoy. Porque la Gran Depresión no fue solo un evento histórico. Fue un manual. Un manual escrito con el sufrimiento de millones de personas para que las generaciones siguientes no cometieran los mismos errores. Y sin embargo, aquí estamos. El primer escudo es el Fondo de Emergencia. En 1929, la gente que tenía su dinero atrapado en el banco cerrado lo perdió todo. Todo. Sin aviso. Sin apelación. Sin vuelta atrás. Nunca, jamás, pongas todos tus caramelos en la misma canasta. Y nunca, jamás, gastes todo lo que entra. Cada peso que ahorras es un soldado que te protege. No te protege de sentirte bien. Te protege de que una crisis te doblegue. La meta mínima es tener suficiente para vivir 6 meses sin ingresos. Sin trabajar, sin depender de nadie, sin entrar en pánico. 6 meses. Eso no es ser tacaño. Eso es ser libre. Eso es la diferencia entre dormir tranquilo y despertarte a las 3 de la mañana con el pecho apretado. La regla del circo número 5. El ahorro no es lo que te sobra después de gastar. Es lo primero que separas antes de gastar lo demás. El segundo escudo es entender la trampa de la deuda. ¿Sabes por qué la gente en 1929 no solo lloró por lo que perdió, sino por lo que debía? Porque el dolor de perder lo tuyo es enorme. Pero el dolor de perder lo tuyo más de ver lo ajeno es devastador. Son dos pesadillas al mismo tiempo. El crédito es fuego. El fuego sirve para cocinar, para calentar, para iluminar. Pero si juegas con fuego por el placer de jugar, te vas a quemar. El crédito tiene sentido cuando financia algo que genera más valor del que cuesta. No cuando financia el estatus. No cuando financia la apariencia. No cuando financia el miedo a quedarte fuera de la fiesta. Antes de firmar cualquier deuda, hazte esta pregunta. Si mañana pierdo mi trabajo, ¿puedo seguir pagando esto? Si la respuesta es no, no lo firmes. Así de simple. Así de incómodo. El tercer escudo es invertir en lugar de apostar. En los años 20, la gente no invertía. Apostaba. Compraba papelitos sin entender nada de las empresas detrás. Solo miraban el precio de ayer y el precio de hoy. Eso no es inversión. Eso es ruleta con mejor decoración. La inversión real se basa en el interés compuesto. Y el interés compuesto es la cosa más aburrida y más poderosa que existe en el mundo del dinero. Imagina que plantas un caramelo. Al año siguiente tienes 2 caramelos. Si te comes los 2, el año siguiente tienes 0. Pero si plantas esos 2 caramelos, el año siguiente tienes 4. Luego 8. Luego 16.
Luego 32. No de golpe. Despacio. Silenciosamente. Sin que nadie lo note. Hasta que un día volteas y hay una selva donde antes había un caramelo. La Gran Depresión enseñó que la riqueza real no se construye de la noche a la mañana. La riqueza real se construye con tiempo, con disciplina y con la capacidad de no moverla cuando el mundo se pone nervioso. La regla del circo número 6. La paciencia no es la virtud más bonita del dinero. Es la más rentable. El cuarto escudo es el más importante de todos y el que menos gente toma en serio. Tu cerebro. Cuando las fábricas cerraron en 1929, los que sobrevivieron no fueron los que tenían más dinero ahorrado. Fueron los que sabían hacer más de una cosa. El que sabía solo apretar un tornillo en una línea de producción se quedó sin nada cuando esa fábrica cerró. El que sabía arreglar motores, cultivar un huerto, reparar zapatos y vender lo que producía, siempre encontró una manera de avanzar. Nunca dejes de aprender. Nunca dependas de una sola fuente de ingreso. Nunca asumas que lo que funciona hoy va a funcionar igual mañana. Tú eres tu mejor activo. No tu cuenta bancaria. No tus inversiones. No tu casa. Tú. Lo que sabes hacer. Lo que puedes ofrecer. Lo que eres capaz de crear aunque el sistema se caiga a pedazos. Y el sistema se puede caer a pedazos. La historia lo demuestra con una claridad que incomoda. La Gran Depresión nos dejó una cicatriz. Pero también nos dejó una brújula. El dinero es como el agua. Si se estanca, se pudre. Si corre demasiado rápido sin control, inunda y destruye todo. Pero si lo diriges con inteligencia, con estrategia, con paciencia, hace que todo florezca. Hasta en el desierto. No tengas miedo a las crisis. Las crisis no son el fin del mundo. Son exámenes. Son el momento en que el sistema decide quién estaba preparado y quién estaba fingiendo que lo estaba. Y la diferencia entre uno y otro no es el dinero que tenían antes. Es la información que tenían antes. Tú tienes esa información ahora. Ahora tengo una pregunta para ti. No la respondas solo en tu cabeza. Escríbela, en los comentarios, en un papel, donde sea. ¿Crees que hoy estamos repitiendo los mismos errores de 1929? Las criptomonedas que suben sin que nadie entienda por qué. Las deudas de consumo que crecen mientras los salarios no. Las burbujas de activos que todos saben que son burbujas, pero nadie quiere ser el primero en decirlo. ¿Dónde crees que estamos parados realmente? Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No con alguien que ya lo sabe. Con alguien que todavía cree que el globo puede seguir creciendo para siempre. Suscríbete a Krusty Capital, porque aquí el payaso no te cuenta cuentos. Aquí el payaso te dice la verdad aunque incomode. Especialmente cuando incomoda. Nos vemos en el próximo video. Y para entonces, espero que tus soldados ya estén entrenados.